Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo, Snatchmaster, Isaac Núñez, Simón Omes, Rodrigo Suetzik, Lautaricu, el señor Pepo Papeada, Galex y Diana. Muchas gracias por todo su apoyo. Sin más dilación, ya tenemos Discord, pueden encontrarlo en la descripción. La ira de un padre, capítulo 31. Seth ignoró el mordisco de los vientos fríos que rasgaban los restos destrozados de la ropa que Aklima había cosido con cariño para él. Las vendas de la pereza del pecado que envolvían sus heridas comenzaron a aflojarse, y el dolor sordo en su cuerpo pareció intensificarse, pero ambos fueron arrastrados al fondo de su mente por una oleada de emociones. En ese momento, nada le importaba más a Seth que el hombre en sus brazos, su hermano. El primer orgullo de su padre y su madre, Caín. Seth aflojó el abrazo y se inclinó un poco para dejarle espacio al hermano mayor para respirar. Sin embargo, no podía soltarse del todo. Necesitaba sentir el peso de Caín, saber que ese momento era real. La respiración de Caín era agitada y su pecho se agitaba como si hubiera corrido kilómetros, aunque Seth sabía que las razones eran mucho más profundas que el simple agotamiento. Asura siempre había dicho que era más fuerza que cerebro, su carne se había movido antes de que su mente lo hiciera, pero descubrió que no se arrepentía de haber chocado contra su hermano. La propia respiración de Seth reflejaba la de su hermano, pero no era por el esfuerzo de la pelea con Lilith. Su hermano estaba a su alcance. Lo siento, hermano mío, tartamudeó Seth, con la voz apresurada, la antigua y olvidada lengua de antaño acompañada de los modales y el respeto que no había tenido que usar en eones. Las palabras salieron sin pensar, el instinto se apoderó de él mientras acunaba a Caín en sus brazos y su muñón. No quise hacerte daño. Seth apretó más fuerte su agarre, no demasiado fuerte, solo lo suficiente para sujetarlo, como si Caín pudiera desaparecer si lo soltaba. Este ha esperado eones y eones para ponerte los ojos encima. La voz de Seth vaciló cuando el peso abrumador del momento lo presionó. Cerró los ojos, respiró profundamente, tratando de estabilizarse mientras la humedad en sus ojos amenazaba con desbordarse. A pesar de todas las batallas que había librado, de toda la sangre que había derramado a lo largo de los años, nada lo había preparado para esto. Seth había imaginado este momento incontables veces, el día en que conocería a su hermano, el primogénito de su padre. Pero cuando miró a la cara a Caín, el hombre que había soñado conocer, descubrió que la mirada de su hermano era distante y que nunca se encontraba con la suya. A Seth se le hizo un nudo en el estómago mientras miraba a Caín a los ojos, esperando encontrar algún destello de reconocimiento, algún reconocimiento de su vínculo. Pero el rostro de Caín era una máscara de indiferencia, sus ojos estaban nublados por algo que Seth no podía descifrar. ¿Ira? ¿Culpa? ¿Miedo? ¿De él? ¿Por qué razón su hermano tendría miedo de Seth? Caín se movió incómodo en el abrazo de Seth, sus músculos se tensaron, la calidez de la reunión ya comenzaba a disiparse. Con un gemido tenso, Caín empujó contra el pecho de Seth, sus manos firmes pero no lo suficientemente fuertes como para causar daño. «Detente», dijo Caín con voz ronca, casi frágil. «Déjame ir». «Hermano», dijo suavemente, esperando. Los músculos de Caín se tensaron ante el contacto de Seth, su expresión se endureció cuando las palabras lo golpearon como dagas y parecieron cortar la frágil resolución que Caín había reunido. Apretó la mandíbula y, por un momento, sus ojos brillaron con una chispa de dolor. Pero fue fugaz, rápidamente extinguido por el peso aplastante de su culpa. «No me llames así», espetó Caín, intentando liberarse de un tirón del agarre de Seth, como si el contacto le quemara. Su voz era áspera, quebradiza, como el crujido de la madera seca bajo presión. «No soy tu hermano. No soy el hermano de nadie. Así que, si eres tan amable, suéltame». El corazón de Seth se hundió, pero aflojó su agarre antes de darse cuenta, permitiendo que Caín lo alejara. Había imaginado tantas cosas, pero no esto. No el rechazo. Sus brazos cayeron flácidos a los costados mientras Caín se enderezaba, creando una dolorosa distancia entre ellos. A Seth se le encogió el pecho y la incredulidad se reflejó en su rostro cuando vio que su hermano se levantaba y se disponía a alejarse de él. Abrió la boca para protestar, para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Era su hermano. Su sangre. No podía haber ninguna duda. Sin embargo, allí estaba Caín, negándolo. Rechazándolo. No, no lo permitirá.
Una risa incómoda finalmente surgió de la garganta de Seth mientras se ponía de pie a toda prisa, con una sola mano agarrando el antebrazo de Caín. Hermano, si este hermano menor tonto ha causado algún tipo de ofensa, entonces se postrará hasta que su cabeza sangre y te ofrecerá 1000 disculpas, dijo Seth apresuradamente, con la voz teñida de vergüenza y arrepentimiento. Pero no niegues la sangre que corre por nuestras venas. El tonto es un título que mi esposa y nuestra hermana Asura usan con frecuencia conmigo, y por una buena razón. Seth no pasó por alto la forma en que Caín se puso rígido ante la mención de su nombre. Sin embargo, no soy tan idiota como para no reconocer a mi propio hermano. Por un momento, el viento aulló entre ellos, llevando el peso de las palabras de Seth. Caín permaneció rígido, con la mirada baja, todavía negándose a mirarlo a los ojos. Sus labios se apretaron formando una fina línea, su mandíbula apretada como si estuviera luchando contra el torrente de emociones que amenazaba con liberarse. «Me estás confundiendo con otra persona», dijo finalmente Caín entre dientes, con la voz cargada de creciente frustración. Seth bajó la cabeza, sintiendo el frío en la piel, pero no le prestó atención. «Perdona la deshonra y la audacia de este, pero en toda la creación no hay nadie que te confunda con otro», respondió Seth en voz baja, con voz amable pero resuelta. «La marca no lo permitiría, hermano». Caín levantó la cabeza de golpe, pero sus ojos no se encontraron con los de Seth. Su voz estaba cargada de veneno cuando arremetió. «Si puedes ver la marca, entonces verás lo que dice. Cualquier rastro de sangre entre nosotros está maldito. Lleva muerte, no parentesco. Así que métetelo en la cabeza, déjame en paz y deja de llamarme así». El dolor de las palabras de Caín lo hirió profundamente, pero Seth no se inmutó. Le dolía el corazón por el veneno que había en la voz de su hermano, pero más aún por el dolor que había detrás de ella. La insoportable carga que Caín llevó solo durante tanto tiempo. «Pero tú eres mi hermano. Te dije que no me llamaras así, carajo», espetó Caín, elevando la voz mientras soltaba el brazo del agarre de Seth. El movimiento fue tan brusco, tan repentino, que sobresaltó a Seth y cortó sus palabras. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Caín salió volando, rápida y bruscamente, y el dorso de su mano golpeó el mentón de Seth. La fuerza del golpe hizo que Seth perdiera el equilibrio y su cuerpo se estrelló contra el frío suelo con un ruido sordo. Por un instante, todo se volvió borroso. El mundo dio vueltas y sintió el sabor de la sangre en la boca. Mientras yacía allí, aturdido, una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Seth. Como era de esperar de su hermano. Caín era fuerte, todavía capaz de tal poder. Pero la sonrisa murió rápidamente cuando Seth vio el rostro de Caín. La cruda agonía retorció el rostro de su hermano, una imagen que atravesó la neblina de dolor en la mente de Seth. Caín había caído de rodillas, su cuerpo temblaba mientras sus grandes ojos se fijaban en la sangre que manchaba los labios de Seth. Sus manos temblaban, flotando en el aire, queriendo extenderse, pero sin poder moverse, como si la maldición que lo marcaba lo detuviera. Todo su cuerpo se sacudió violentamente, las lágrimas corrieron por su rostro en una agonía silenciosa. Sus labios temblaban, luchando por contener el torrente de emociones que parecían estar listas para quebrarlo. Yo no quise». La voz de Caín se quebró cuando su mano temblorosa se estiró hacia Seth, pero se detuvo en seco, congelada en su incertidumbre. «No quería, yo». Finalmente, se le escapó un grito gutural, cargado de años de arrepentimiento y dolor. Caín se abrazó a sí mismo, respirando con dificultad y desesperación, como si cada jadeo le hiciera más profundo. Tenía la cabeza gacha y los hombros temblaban mientras luchaba contra el peso de su propia culpa. La conmoción de Seth duró apenas un segundo antes de que sus instintos tomaran el control. Los sollozos de Caín, sus temblores, eran demasiado. Había visto a hombres derrumbarse antes, pero este era su hermano, y Caín se estaba derrumbando frente a él. Sin pensarlo, Seth actuó. Levantó la mano, no con ira, sino para tumbarlo, y le asestó un revés en la cara. El golpe no fue cruel, pero fue suficiente para sacar a Caín de su espiral y hacer que le salieran algunas gotas de sangre de los labios. «Mírame», dijo Seth con suavidad pero con firmeza, asegurándose de sonreír. «¿Ves? Estoy bien. Y tú también». Golpeó a su hermano y, como el dolor le sucede a todos los hombres, lo dejó en el suelo. Una señal de que, incluso en medio de todo ese dolor, aún podían sentir. Los ojos de Caín, desenfocados y desorientados, se abrieron de golpe, pero estaba claro que todavía luchaba contra la atracción de su propia mente. Su pecho se agitaba y su respiración era irregular, pero Seth lo sostenía, firme pero amable, y lo ayudaba a superar cada jadeo de pánico. «Seguimos aquí. Seguimos en pie».
Un golpe no nos derribará, ¿verdad? Caín no respondió, sus manos todavía temblaban. Pero Set no insistió. Lentamente, Set se arrodilló junto a Caín, con la mano apoyada suavemente sobre el hombro de su hermano. A los dos nos han pegado, ¿eh? Su voz era tranquila, casi burlona, aunque el dolor persistía bajo la superficie. Así que ahora estamos a mano. Tú me pegaste, yo te pegué. No hay sangre entre nosotros, ¿no? El cuerpo de Caín se estremeció, su respiración se entrecortó, pero no se apartó. Las palabras de Set atravesaron la neblina, lo suficiente. No fue perfecto, pero algo fue algo. Oye, continuó Set, moviendo su mano hacia el rostro de Caín, limpiando suavemente la sangre de su labio, mírame, Caín. Solo respira. Ve más despacio. Respira poco a poco, dijo Set en voz baja, sin romper el contacto visual. No vamos a ir a ninguna parte. Solo respira conmigo. No fue perfecto. Los sollozos de Caín se calmaron, pero nunca se detuvieron por completo. Su cuerpo seguía temblando, agobiado por siglos de culpa que ninguno de los dos podía sacudirse. Lentamente, dolorosamente lento, la tormenta en su interior se calmó, pasando de olas violentas a un dolor implacable y sordo. No quise, lo siento, susurró Caín, con la voz rota, apenas capaz de mantenerse unida. Set sabía que el tormento de su hermano era más profundo que cualquier herida o cicatriz que hubiera visto jamás. Había demonios dentro de la cabeza de Caín, demonios contra los que Set no podía luchar, ni siquiera podía alcanzar. Todo lo que podía hacer era anclarlo allí, en ese momento, cuando todo lo demás amenazaba con destrozarlo. Ambos seguimos aquí, murmuró Set de nuevo, con un tono suave pero firme, como un salvavidas. Eso es lo que importa. Seguimos siendo hermanos. Pase lo que pase, seguimos aquí. El temblor de Caín se hizo más lento, su respiración seguía entrecortada pero un poco más estable. No tenía fuerzas para responder, no del todo, pero tampoco se apartó. Set no necesitaba más que eso en ese momento. Simplemente sostuvo a su hermano, lo mantuvo firme y lo sacó de esa oscuridad centímetro a centímetro. No fue todo, pero fue suficiente, por ahora. Set se sentó junto a Caín y dejó que el silencio se extendiera entre ellos. El viento aullaba a lo lejos, llevándose consigo cualquier palabra que pudiera haberse quedado sin decir. Su mano permaneció firme sobre el hombro de Caín, ofreciéndole una tranquila sensación de tranquilidad. Después de lo que pareció una eternidad, Caín finalmente se movió, inclinándose hacia atrás lo suficiente para alejarse del toque de Set, aunque no del todo. Su voz, aunque todavía áspera, rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí? Set esbozó una pequeña sonrisa irónica mientras se frotaba la nuca. La verdad es que no era mi intención acabar aquí. Escuché al payaso gordo mencionar que el pecado de la pereza estaba escondiendo a un hombre, y recordé que Gabriel dijo que allí fue donde entregó el mensaje del Señor y te conoció hace un par de miles de años. Así que pensé en comprobarlo, y ¿sabes qué? En realidad, eras tú. Se echó hacia atrás, riendo todavía suavemente. Resulta que tienes una mujer muy buena. Es lo suficientemente amable como para curarme, pero ¿qué drogas me dio? Dios, me han hecho ver colores que ni siquiera sabía que existían. Se rió de nuevo, sacudiendo la cabeza. Lo juro, ahora mismo puedo sentir el viento. Set se limitó a reír y le dio unas palmaditas en el hombro un par de veces, una amplia sonrisa se extendió por su rostro, pero desapareció cuando su hermano frunció el ceño y se apartó del contacto. Lo siento, dijo retrayendo su mano. ¿Por qué querrías conocerme? Preguntó Caín con voz áspera, con la mirada fija en un punto distante, evitando los ojos de Set. Tu familia, enfatizó la palabra con un tono doloroso, debería haberte dicho cómo era yo. ¿Qué razón tendrías para conocer a un monstruo y un fracaso como yo? La expresión de Set se endureció con determinación. No, hermano. Sé lo que oí y sé lo que veo. Puede que los cuentos no hayan contado toda la historia, pero hablaban de un hombre que era amado y que cometió un terrible error. Nuestra familia no intentó protegerme. Me dijeron la verdad tal como la conocían. Y veo esa verdad en ti, el dolor, el arrepentimiento. Esa no es la marca de un monstruo, sino de alguien que ha pasado por un sufrimiento inimaginable. Caín se hundió en los hombros y sacudió la cabeza débilmente. Entonces, seguro que te mintieron, dijo con la voz quebrada. Probablemente inventaron alguna historia para protegerte de la verdad. No soy un hombre que valga la pena conocer. Caín es un fracaso, un monstruo, una lección para toda la humanidad.
Las historias son solo una forma de protegerte de ver lo que realmente soy. Su mirada se volvió hacia el suelo cubierto de nieve, llena de amargura y tristeza. Los cielos me han dejado de lado. He convertido a mi madre en una abominación con mis acciones. He perdido toda la fe en mí mismo. Y ahora, por fin, incluso mi padre ha entrado en razón y me ha dado la espalda. Como debe ser. Como debes hacer tú. Seth negó con la cabeza. Lo que le haya pasado a mamá fue culpa suya y de su arrogancia, replicó con suavidad. Y papá nunca te ha rechazado ni te rechazará jamás. Así que ni lo pienses. Él te amaba más que nadie. Miró a lo lejos, con el peso de la culpa y el rechazo sobre él. He oído su coro con claridad en mi mente, el juicio y el desdén. Sé en qué me he convertido, y no es algo que él, ni nadie, deba perdonar. Levantó la mano y rodeó con los dedos la etérea cadena dorada que se estaba materializando. Esta cadena no es diferente al mío. Interrumpió Seth, con la voz alzada por la ira y la desesperación. Tiró de una cadena que se había materializado desde su propio corazón y la puso a la vista de Caín. Sin embargo, mi halo todavía brilla y mis alas son tan blancas como la nieve sobre la que nos paramos. Caín se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. Ya te lo dije. Ese no era mi padre. Lo interrumpió Seth bruscamente, con la voz temblorosa por la ira. Yo también he sentido esa presencia y sé que no es mi padre. Mientras tú sentías su ira, yo sentía su supuesto amor. Era un eco retorcido del amor, condescendiente y cruel, una burla de lo que debería ser el amor verdadero. El mero recuerdo de esa falsa presencia hizo que a Seth se le pusiera la piel de gallina. La sensación de frío y vacío que dejó atrás era muy diferente del amor y orgullo sencillos y honestos de su padre. Estaba muy lejos del amor puro y abarcador del Señor. Cualquiera que hubiera sido esta presencia, era hueca, distorsionada. Un reflejo del juicio, no la aceptación y el amor que su padre siempre les había mostrado. No eres rechazado por nuestro padre. Estás atrapado en una falsedad. Los ojos de Seth se suavizaron mientras miraba a Caín, tratando de alcanzarlo. No importa lo que creas, padre nunca te ha dado la espalda. Nunca ha dejado de amarte, Caín. Solo necesitas dejar ir esa culpa y verlo por ti mismo. Deseo que se detenga, murmuró Caín, con la voz hueca, sin fuerzas para luchar. Sus hombros se desplomaron y la tensión que lo había mantenido unido durante tanto tiempo pareció finalmente romperse. Se desplomó, luciendo completamente exhausto, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si el peso de milenios de culpa hubiera aplastado la poca fuerza que le quedaba. Deja de amarme. Deja de perdonarme, susurró, con la mirada baja. No lo merezco. Nunca lo merecí. Su voz se quebró, apenas por encima de un suspiro. Ojalá dejara de hacerlo. Sé que lo crees, dijo Seth en voz baja, con la voz cargada de paciencia. Pero el amor no funciona así. No se trata de merecerlo, hermano. Simplemente, está ahí. Lo quieras o no. ¿Puedes decir honestamente que nos odias? El rostro de Caín se contrajo de angustia cuando las palabras de Seth se apoderaron de él. Abrió la boca, pero al principio no emitió ningún sonido. La pregunta le causó un profundo dolor en el interior. Se dio la vuelta, tratando de protegerse de la verdad. Su voz tembló, apenas un susurro. Lo he intentado. Sacudió la cabeza lentamente, como si admitirlo fuera una lucha. He intentado odiarte, dejar de lado todo lo que eras para mí. Pensé que sería más fácil, pensé que justificaría todo. Los puños de Caín se apretaron con más fuerza. Sus uñas se clavaron en sus palmas, sacándole sangre como si el dolor pudiera, de algún modo, hacer que desapareciera por completo. Pero no pude. En realidad, no. Nunca pude. La mirada de Seth se suavizó y su pecho se apretó con empatía. ¿Por qué te importa?, dijo con gentileza, sin presionar, simplemente reconociendo la verdad. Caín se mordió el labio y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba la nieve que había debajo de él. Sí, y por eso me duele tanto, admitió con la voz quebrada. Por eso tiene que parar. No puedo, no merezco sentir ese amor. No es justo para ellos, para mi padre, para ninguno de vosotros. Os he hecho daño a todos. Nunca me has hecho daño, hermano, replicó Seth con firmeza. No puedo hablar por los demás, pero tú no me has hecho daño a mí. Lo que hiciste fue salvarme. Me ayudaste a proteger a mi familia. Eso es algo que nunca podré olvidar ni olvidaré. El cuerpo de Caín se tensó cuando Seth habló, en marcado contraste con la rígida negación que acababa de pronunciar. Tenía los puños apretados y una expresión indescifrable. Estás equivocado, murmuró, aunque el desafío en su voz había flaqueado.
Seth se limitó a sonreír con sorna, viendo a través de la fachada de su hermano como un anciano que descubre a un niño mintiendo. Sé que es difícil admitirlo, dijo, con la voz más ligera ahora, pero no puedes esconderte de la verdad para siempre. En aquel entonces, cuando todos éramos felizmente inconscientes de la masacre de nuestros hermanos y hermanas, recuerdo a Metatron, cuando era solo mi tataranieto, el pequeño Enoch, viniendo a verme llorando. La mirada de Caín se movió ligeramente, escuchando a pesar de sí mismo. Dijo que un ángel le había advertido sobre eso, continuó Seth, y su sonrisa se suavizó hasta convertirse en algo más amable. En ese momento, le creí. No tenía motivos para no hacerlo. Pero durante mi batalla con madre, fue cuando finalmente me di cuenta de la verdad. No era un ángel quien lo guiaba. Eras tú. El rostro de Caín se tensó, pero no dijo nada. Durante 7 días y 7 noches, sus ataques deberían haberme matado. Debería haber caído. Pero cada vez que no podía bloquear, cada vez que pensaba que todo había terminado, sus golpes se desviaban. Fallaban. Y eso no era casualidad. No era yo. No estaba solo, aunque pensaba que lo estaba. Caín apretó la mandíbula y sus puños temblaron. «Me estás dando crédito por algo que no hice», murmuró. Seth se cruzó de brazos y se reclinó hacia atrás con un zumbido pensativo que retumbó en su garganta. Sus ojos estudiaron a Caín, con el ceño fruncido en un gesto de contemplación. Por un momento, no dijo nada, solo dejó que el silencio se extendiera entre ellos. «Muy bien», murmuró finalmente asintiendo. Seth se puso de pie con una palmada decisiva en las rodillas y la mirada confusa de Caín lo siguió mientras se movía. Pero incluso ahora, Caín no podía mirarlo a los ojos. Seth caminó detrás de él y luego, para sorpresa de Caín, se desplomó en el suelo, apoyando la espalda contra la de su hermano. «¿Qué estás?», comenzó Caín, intentando darse la vuelta, pero se detuvo cuando las alas de Seth se desplegaron, formando una barrera improvisada entre los dos. Los brazos de Seth volvieron a rodear a Caín y se cruzaron en los codos en un inesperado gesto de solidaridad, a pesar de la resistencia de Caín. «Estás tan absorto en tu culpa, en lo que has hecho, que ni siquiera puedes reconocer que has intentado enmendarlo», dijo Seth con tranquila convicción. «Incluso ahora, no puedes verlo. Por eso, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas». Su voz se volvió resuelta cuando declaró: «Yo digo que eres un hombre arrepentido. Tú dices que yo soy solo un mocoso tonto que no sabe nada mejor». «Nunca dije», comenzó Caín, pero Seth lo interrumpió bruscamente, sin dejarlo terminar. «Cállate». El tono de Seth, aunque duro, tenía un innegable matiz de preocupación. «Obviamente, esto se debe a que, aunque nos conocíamos, no nos conocemos». Inclinó la cabeza hacia atrás y la apoyó ligeramente contra la de Caín. «Así que, hasta que aceptes que soy tu hermano y que no me importa lo que has hecho, nos quedaremos así. Acéptalo». El gesto era extraño, casi infantil en su terquedad, pero Seth estaba decidido. Si Caín no aceptaba voluntariamente su amor como hermano, entonces se quedaría allí sentado todo el tiempo que fuera necesario. Tenía una eternidad de tiempo para matar. Sus esposas lo entenderían, pero si no lo hiciera, lo matarían. «Mientras tanto, nos conoceremos mejor. Yo empezaré», declaró Seth, su voz se iluminó con una alegría forzada que era imposible de ignorar. Caín dejó escapar un grito ahogado, con el cuerpo todavía tenso. «¿Hablas en serio?». «Claro que sí», gritó el hijo bendito. «Soy el padre de Enoch y Enos». La voz de Seth se alzó, llevando consigo el peso de su orgullo y desafío. «Esposo de Aklima y Asura. El hermano menor de Caín y Abel y el hermano mayor de Gemuel, Elidad y muchos otros. Soy el hijo de Adán y Eva». Su tono se hacía más fuerte con cada declaración, como si desafiara a Caín a negarlo, a negar su vínculo. «Y a lo largo de mi vida», continuó Seth, su voz prácticamente resonaba. «He luchado. He sobrevivido. No solo por mí, sino por la familia que ambos compartimos. La familia que te ama». Sus alas apretaron su abrazo, negándose a dejar que Caín se alejara, física o emocionalmente. «No eres el único que ha sufrido, Caín. Pero yo nunca le he dado la espalda a esta familia. Y no te daré la espalda a ti». Caín se estremeció, sorprendido por la repentina intensidad. Las palabras de Seth se estrellaron contra él como un maremoto, la emoción cruda detrás de ellas era innegable. Caín estaba tan acostumbrado a su propio desprecio por sí mismo que no esperaba que Seth luchara con tanta fuerza, que se preocupara tanto. «Y por mucho que sigas intentando alejarme, sigo siendo tu hermano», gritó Seth, con la voz quebrada por la tensión de su emoción. «Seth, será mi nombre. ¿Con quién estoy hablando?».
Caín sintió que se le cerraba la garganta y que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras la voz de Seth resonaba en sus oídos. No estaba acostumbrado a esto, no estaba preparado para ese amor implacable, esa fuerza de voluntad que Seth encarnaba. Había pasado tanto tiempo enterrado en su culpa, envuelto en capas de vergüenza y odio hacia sí mismo, que la idea de que alguien todavía se preocupara por él le parecía extraña. Un error. Tragó saliva con fuerza, sus manos temblaban mientras las apretaba en puños, tratando de evitar la ola de emociones que amenazaba con abrumarlo. La voz de Caín vaciló, apenas audible, como si le estuvieran arrancando las palabras contra su voluntad. No quería hablar, no quería enfrentarse a aquello. No puedo. Seth se movió levemente, pero no retrocedió. Sus alas permanecieron en su lugar, su presencia inquebrantable, y Caín pudo sentir el calor de la determinación de su hermano presionándolo. Puedes, insistió Seth, suavizando un poco el tono, pero aún firme. Ya no tienes que llevar esto sola. Simplemente dilo. Di quién eres. Caín cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. No, no merezco eso. No vas a huir de esto, Caín, dijo Seth con firmeza. Eres mi hermano. Eres Caín. El nombre se sintió como una piedra en la garganta de Caín, pesado e insoportable. Ya no quiero ser él, susurró, con la voz desgarrada por el dolor. No quiero ser Caín. No quería estar allí. No quería enfrentarse a Seth ni a sí mismo, ni a los recuerdos que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Pero Seth no le estaba dando espacio para esconderse. Ya no quiero ser Caín, repitió, con amargura en la voz. Ese nombre, todo lo que representa, es una maldición. No lo quiero. No quiero nada de... Vaya, qué lástima. Antes de que Caín pudiera terminar la frase, Seth le golpeó la cabeza como si fuera un martillo, machacando sus cráneos con una fuerza brutal. Caín hizo una mueca de dolor cuando sintió un dolor intenso en la cabeza, una sacudida que sacudió sus sentidos. Con toda la cortesía y los buenos modales que Aklima le había inculcado, Seth gritó sin ceder ni un centímetro, con una voz dura como el acero. No puedes tirarlo todo a la basura. Ni tu nombre, ni quién eres. Ya no puedes huir, hermano. El primer hijo quería discutir, alejar a Seth, volver al aislamiento familiar y entumecido en el que se había envuelto durante tanto tiempo. Pero la incansable persistencia de Seth estaba abriéndose paso, y él lo odiaba. Odiaba lo expuesto que se sentía. No lo entiendes, murmuró Caín en voz baja, temblando por una emoción apenas contenida. No sabes lo que es cargar con esto, vivir con ello. Entonces házmelo saber, maldita sea. Gritó, con la ira y la desesperación en su tono cortando el aire frío. Déjame entender diciéndome, ¿con quién diablos estoy hablando? No soy nadie. Espetó Caín, cada vez más furioso. No soy más que un asesino, un fracasado, una maldición. Eso no es lo que eres. Gritó Seth, y su frustración finalmente se desbordó. Eso es lo que has hecho, no lo que eres. Caín se estremeció de nuevo, sus hombros temblaron mientras el peso de su propia culpa lo oprimía. Trató de alejarse de Seth, pero los brazos de Seth lo atrajeron hacia sí, manteniéndolo cerca a pesar de sus intentos de distanciarse. Caín cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el mundo. Pero lo único que podía ver era el cuerpo inmóvil de Abel, con sus ojos sin vida mirándolo fijamente. La imagen quedó grabada en su mente. Se preguntó, con una profunda y dolorosa tristeza, si realmente estaría bien que alguna vez encontrara algún tipo de redención o perdón. La culpa era abrumadora, una densa niebla que le impedía ver un camino hacia adelante. El silencio que lo rodeaba lo sofocaba, lleno de sus propias dudas y temores. No estaba seguro de si merecía que lo abrazaran o cuidaran, o si era digno de algo más que su propio desprecio por sí mismo. La pregunta de si realmente estaba bien que buscara el perdón, que creyera en la posibilidad de redención, persistía dolorosamente en su mente. El cuerpo de Caín tembló y, durante un largo momento, permaneció en silencio. El peso de las palabras de Seth lo oprimía con fuerza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero luchó por evitar que cayeran. Su rostro se deformó en una máscara de dolor y confusión. Los pingüinos se están riendo de nosotros, hermano. Después de una larga pausa, Seth rompió el silencio con un tono cansado pero decidido. O empiezas a hablar o te golpearé de nuevo. Y créeme, estoy demasiado drogado como para sentir algo ahora mismo. Cállate. Espetó Caín, con la voz quebrada. Estoy intentándolo, así que, por favor, cállate. Lo siento. Su determinación empezó a resquebrajarse bajo la presión. Después de un largo y tenso silencio, la voz de Caín emergió, apenas más que un susurro.
Yo, no sé si puedo, si me lo permiten, las palabras sonaban entrecortadas, a medio formar y vacilantes. El control de Caín sobre sí mismo flaqueaba, la enormidad de su culpa y el peso de sus acciones lo oprimían más que nunca. He hecho tantas cosas terribles, dijo con la voz entrecortada. He hecho daño a tanta gente. ¿Cómo podré compensarlo? Se quedó en silencio por un momento, respirando agitadamente. El peso de su culpa era palpable y su mente era un mar turbulento de arrepentimiento y dudas. Las lágrimas, contenidas durante mucho tiempo, comenzaron a brotar de las comisuras de sus ojos. No sé si alguna vez podré ser perdonado, admitió en voz baja. He intentado con todas mis fuerzas ocultarlo, alejarlo todo, pero... Caín se esforzó por hablar. Su voz, cargada de emoción, se quebró una y otra vez. Yo, soy el hermano mayor de Aklima, Asura, empezó, cada nombre era un gran peso sobre su pecho. Setia. Abgrk. Vaciló y cerró los ojos con fuerza, como si ese acto pudiera ayudarlo a superar el dolor. Las lágrimas le corrían por el rostro y se mezclaban con los mocos que le goteaban de la nariz. Respiraba entrecortadamente, cada vez más trabajosa que la anterior. Y, Abel, susurró, con una voz apenas audible. El nombre le salió como un sollozo entrecortado. Apretó los puños y se le pusieron los nudillos blancos mientras intentaba aferrarse a su determinación. Yo soy el primogénito de Adán y griega. Eva, continuó con voz temblorosa. Después de una larga y dolorosa pausa, levantó la mirada, con los ojos rojos y enrojecidos, y dijo con una voz llena de dolor. Yo soy Caín. Charlie amaba a sus padres. Cuando era más joven, eran como el sol y la luna, brillantes, cálidos y capaces de iluminar los rincones más oscuros de su mundo. Hacían que todo pareciera mágico, como un festival interminable donde la diversión nunca se detenía. No podía imaginar un mundo sin ellos. Lo eran todo para ella. A medida que fue creciendo y empezó a salir al mundo, la imagen de sus padres empezó a desdibujarse un poco. La gente decía cosas duras sobre su madre y su padre, el príncipe de las mentiras y la primera puta eran las más repetidas, y había susurros que le hacían doler el corazón. Pero los ignoraba. Para ella, seguían siendo las mejores personas del mundo. Cuando cumplió 150 años, supo que no eran perfectos. Nadie lo era. Tenían sus defectos y cometían errores, pero eso no cambiaba lo mucho que los amaba. Hicieron lo mejor que pudieron y eso significaba todo para ella. Incluso cuando sus discusiones se hicieron más fuertes y la calidez entre ellos comenzó a enfriarse, Charlie vio su esfuerzo. Su madre se enterraba en el trabajo y su padre se refugiaba en su propia tristeza, pero ellos siempre lo intentaban por ella. Nunca se dieron por vencidos en su empeño de hacer del infierno un lugar mejor, sin importar cuánto pareciera que el mundo los hundía. Otros podrían haberlos odiado, pero Charlie se aseguró de amarlos aún más, para compensar la negatividad. Era su manera de aferrarse a la esperanza y contagiar la alegría que siempre habían tratado de darle. No eran los mejores, pero Charlie siempre supo que la amaban. Incluso cuando se separaron y su madre desapareció mientras su padre se encerraba en su mansión, su confianza en ellos nunca vaciló. Eran soñadores en un mundo duro y eso los hacía especiales a sus ojos. Nunca le mintieron. Simplemente siguieron soñando, incluso cuando parecía imposible. Para Charlie, eso era lo que los hacía realmente increíbles. Ella no podía respirar. El pecho de Charlie se sentía como si un gran peso lo aplastara y ella luchaba por recuperar el aliento. Ella se sentó allí, sintiendo como si el jardín se cerrara sobre ella, mientras Metatron seguía hablando una y otra vez sobre el pasado antiguo. Eran un montón de mentiras. Tenían que serlo. La voz de Metatron era constante, contando los orígenes de los ángeles, el nacimiento de la humanidad y la caída del Edén de una manera que parecía que estaba poniendo todo su mundo patas arriba. Sus padres no eran así, ¿verdad? El corazón de Charlie latía con fuerza en su pecho. Trató de concentrarse en las palabras de Metatron, pero sentía que giraban a su alrededor. Cada frase parecía quitarle una parte del mundo que creía comprender. Intentó desesperadamente aferrarse a las historias que sus padres habían compartido con ella y al viejo libro ilustrado que tanto apreciaba. Esos siempre habían sido su consuelo, su verdad. Pero ahora, todo lo que Metatron decía parecía destrozar esas creencias reconfortantes. Quería negarlo todo y llamar mentiroso a Metatron, pero no podía. No cuando lo veía todo con sus propios ojos. El padre que ella siempre había visto como un soñador lleno de esperanza, alguien que nunca dejó de intentar hacer del infierno un lugar mejor a pesar de las luchas constantes, estaba pintado bajo una luz diferente. Ella lo había admirado por su espíritu inquebrantable y su determinación.
Ahora, la versión de Metatron la hizo cuestionar todo lo que había creído sobre él. Sus hermanos eran tan fríos y rígidos como él los describió, pero en ese entonces se preocupaban por él de alguna manera. Lo escuchaban. No lo odiaban por sus sueños y su naturaleza idealista, sino por el caos que desató. Y su madre, Charlie, siempre la había considerado una protectora feroz, aunque a veces pareciera distante. Cuando su madre abandonó Eden, Charlie creyó que se debía a la naturaleza controladora de Adam. Conocer a Adam semanas atrás y ver cómo se comportaba había disipado todas las dudas que pudiera haber tenido. La ayudó a aferrarse a la idea de que el amor de sus padres y sus sueños de un mundo mejor eran genuinos. Pero a medida que Metatron continuaba su relato, la imagen que tenía de sus padres comenzó a desmoronarse. El padre al que admiraba no era la figura inocente e idealista en la que había creído. La madre que se había ido no solo estaba escapando de un compañero tiránico. La historia de Metatron retrató a sus padres como engañosos e impulsados por el miedo y el rechazo, no por un deseo noble de un mundo mejor. Adam no era el tirano que le habían hecho creer. Era diferente en aquel entonces. El Adam que ella conoció era un bastardo cruel y sádico que la hizo dudar de cómo había llegado a los cielos. El que ella vio no era nada parecido. Se había preocupado por su madre y consideraba a su padre un amigo. Él realmente amaba a Eva. Y Eva, ¡ay, Eva! La verdad sobre ella destrozó el corazón de Charlie en 1000 pedazos. Sus padres le habían dicho que Eva era una prisionera, una sirvienta. Pero Eva no estuvo realmente prisionera hasta que sus padres la convirtieron en una para toda la eternidad. La mintieron y la engañaron. La alimenté con mentiras y engaños durante tanto tiempo que la hice odiarme a mí misma con sonrisas y risas. Esos no eran sus padres. Eran monstruos que llevaban sus caras. A ellos no les importó Eva. Estaban dispuestos a sacrificarlo todo, incluso a maldecir a una mujer inocente por toda la eternidad, todo basado en un miedo, una posibilidad. No les importaba a nadie más que ellos mismos. No se trataba de libre albedrío. Nunca lo fue. ¿Valió la pena para ellos? Sus padres siempre se habían descrito como héroes incomprendidos que luchaban por algo más grande. Pero ahora, todo lo que Charlie podía ver eran dos personas dispuestas a dejar sufrir a otros, dispuestas a arruinar vidas por sus propias razones egoístas. ¿Cómo podría esto ser cierto? Todo lo que sus padres le habían dicho alguna vez, sus luchas, sus sueños, la forma en que habían hablado sobre hacer del infierno un lugar mejor, ¿eran solo mentiras? A Charlie le dolía el corazón mientras intentaba unir las piezas. Los grandes discursos de su padre, la actitud fría pero fuerte de su madre, las interminables lecciones sobre el libre albedrío y la esperanza, se suponía que significaban algo. Pero ahora, esos recuerdos se sentían vacíos. Sin embargo, para su sorpresa, no los odiaba. Incluso después de todo lo que Metatron había revelado, incluso después de conocer la oscuridad detrás de las acciones de sus padres, el amor que sentía por ellos no desapareció. No se convirtió en rabia ni odio. En cambio, su confianza en ellos, la creencia a la que siempre se había aferrado con tanta fuerza, fue lo que se hizo añicos. Su admiración fue reemplazada por compasión. Eran dignos de lástima. Pensar que había pasado tantos años odiándose a sí misma, convencida de que no estaba a la altura de sus expectativas, que no estaba cumpliendo el legado que habían creado para ella. ¿Todo por esto? Se preguntó si su madre realmente la había amado. Su padre, cuando dijo que intentaría ser mejor, ¿alguna vez planeó decirle la verdad? No, nunca lo haría. El peso de todo aquello la aplastó y, por un momento, Charlie no deseó nada más que desaparecer. Quería que la tierra se la tragara por completo, que enterrara todo lo que había oído hoy para no tener que afrontarlo. Pero sus oraciones no fueron respondidas. Metatron no se detuvo. Su voz era tranquila, fría e inflexible mientras continuaba contándole sobre el verdadero alcance del mal que sus padres habían desatado, los horrores que siguieron. Habló de los hijos de Adán y Eva, de lo que había sido de ellos. Le contó sobre la caída de los vigilantes, el gran diluvio, la rebelión que destrozó el cielo. Habló de Dios y de Ro. Mencionó el exterminio, cómo la raíz de todo mal se enredó en el destino del infierno y el sufrimiento interminable de los humanos atrapados en el medio. El exterminio que ella pensó que se debía simplemente a un problema de superpoblación resultó ser una solución cruel y brutal a una catástrofe que amenazaba a toda la creación. La crueldad de todo esto. La guerra entre los príncipes del infierno y los pecadores, liderados por el primer archidemonio, Bar-Sisa. Cada nueva historia le parecía un golpe en el pecho, una tras otra. Cada relato era como una grieta más en los cimientos de todo aquello en lo que Charlie había creído. ¿Y no era esa una metáfora divertida, considerando lo poco que sabía ella sobre cualquier cosa?
Para entonces, Metatron llevaba casi un día entero hablando, con una voz implacable y carente de emoción. El jardín se sentía más pesado a cada minuto que pasaba, asfixiándola. Ni siquiera los adorables animales parecían curar su corazón. Charlie siempre había creído que entendía el infierno, su propósito, su historia, los papeles que desempeñaban las personas en él. Al menos sus padres se habían asegurado de enseñárselo correctamente. Había crecido creyendo que podía marcar la diferencia, que podía ser ella quien rompiera el ciclo de tormento. Pero ahora, al oír todo esto, no estaba segura de si sabía realmente lo que era el infierno. El día se convirtió en noche y el relato de la creación continuó durante otro día más. La mente de Charlie estaba a punto de apagarse y sus párpados se sentían como plomo pesado cuando, en medio de la historia del sacrificio del Señor, el escriba decidió detenerse. Creo que este sería un lugar adecuado para terminar, declaró Metatron, sus ojos plateados tan fríos y distantes como siempre, sin rastro de agotamiento visible después de 2 días de discurso incesante. Es una pena que nuestro tiempo se esté acercando a su fin. Deseaba mostrarte más, pero eso parece ser un mero deseo, o aberración de la creación, un ser que ni el cielo ni el infierno pueden reclamar, nacido de lo que nunca debería haber sido. Charlie apenas registró sus palabras. El peso en su pecho solo se había vuelto más pesado, un dolor hueco se extendía por su cuerpo. ¿Cómo podría seguir adelante ahora? ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? Todo lo que alguna vez había conocido, sus padres, su misión de cambiar el infierno, su propio sentido de propósito, se había derrumbado frente a ella. Sus padres no eran quienes ella pensaba. El infierno que se había dedicado a salvar no era lo que ella pensaba que era. Todo parecía retorcido, equivocado. Tan terrible y dolorosamente equivocado. Pero Metatron, siempre impasible, simplemente cerró su libro con un golpe sordo y se levantó de su asiento como si nada de lo que había dicho importara. Nada había cambiado para él. Era solo otro recuento de hechos, otra lección de historia sin vida. No la llames así. Baggie, que había sido el ancla de Charlie durante esta dura prueba, fue la primera en romper el silencio. Sostuvo a Charlie de forma protectora, con la voz áspera por las horas de tensión. No es un error. Es una persona, alguien que ha luchado por un mundo mejor, a pesar de todo. Murmuró con un gruñido. Metatron giró la cabeza lentamente y observó a Baggie con una mirada fría y calculadora. Parece que has desarrollado el hábito de olvidar tu lugar, pluma caída del taxiarca. Su sonrisa era tenue, apenas visible, pero aguda. Sigue sobreestimando tu propio valor. Pon a prueba la paciencia de quienes están por encima de ti. Hará que tu inevitable final sea mucho más divertido. Baggie se puso rígida, apretando con fuerza el brazo alrededor de Charlie mientras le devolvía la mirada, pero no dijo nada. Basta. Exhausta y abrumada, Charlie se encontró interponiéndose entre ellos, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, solo, basta. Sus palabras fueron suaves pero llevaban el peso de su confusión. Miró a Metatron, sus ojos rojos y cansados, tratando de reunir la poca fuerza que le quedaba. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres decir con se acabó nuestro tiempo? Metatron inclinó la cabeza ligeramente, como si el solo hecho de reconocer la pregunta fuera una carga. Ya te he informado de lo que se considera vital saber, respondió con su tono llano y desapasionado. Habría compartido más, pero lamentablemente no puedo por 2 razones. Charlie observó en silencio atónito cómo el serafín les daba la espalda, bajaba sus 6 alas y se arrodillaba, con la cabeza inclinada en reverencia. Lo primero, continuó Metatron, es que creo que me necesitarán en otro lugar en unos minutos. Lo segundo, y mucho más urgente, es que el exaltado Rey Todopoderoso se acerca. Si hay alguna pizca de sabiduría en sus mentes, les sugiero que se postren de inmediato. Su tono no vaciló en ningún momento, como si sugiriera algo tan común como un cambio de clima, pero sus palabras golpearon a Charlie como un golpe físico. Miró a Baggie, con el corazón acelerado, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, solo para descubrir que su novia estaba igualmente perdida. El exaltado Rey Todopoderoso. Esperar. ¿Podría ser? Charlie lo sintió. Una presencia que hizo que todo lo demás se desvaneciera hasta la insignificancia. La habitación parecía vibrar con una fuerza incomprensible, no por miedo ni asombro, sino por la cruda comprensión de su propia pequeñez. El poder era inmenso, no porque fuese violento o abrumador, sino porque era deliberadamente indiferente. Su intención llenaba el espacio, marcando inequívocamente su destino.
Sin embargo, la presencia en sí no avanzaba. En cambio, el cielo parecía moverse, reorganizándose para adaptarse a sus deseos. El sol y la luna del jardín se movían con su intención, alineándose perfectamente sobre el espacio por el que iba a pisar. Los animales, que antes habían cautivado la atención de Charlie, se apresuraron a formar un círculo. Como uno solo, se arrodillaron, con las cabezas inclinadas en reverencia silenciosa. Los cielos detuvieron su ajuste y en el centro se encontraba el Rey Todopoderoso. Los ojos de Charlie, rojos y muy abiertos, se clavaron en su mirada heterocromática, un ojo azul, el otro dorado. En ellos, vio una apatía enorme e insensible. Sin que ella lo quisiera, su cuerpo se inclinó, arrastrando a Bauji hacia abajo con ella en un movimiento que ninguna de las dos pudo resistir. Ella podía sentir su mirada crítica sobre sus figuras arrodilladas, su propio cuerpo poniéndose rígido bajo el peso de su escrutinio. Lo que comenzó como indiferencia se transformó gradualmente en fastidio. Su agarre sobre Bauji se hizo más fuerte al sentir la tensión del momento. Un suspiro resonó en el jardín. La voz del Rey Todopoderoso atravesó la tensión con una mezcla de exasperación y diversión cansada. Este acto ha perdido su encanto rápidamente y se está volviendo molesto, dijo. Su tono transmitía una mezcla de irritación y resignación. Una vez, es gracioso. 2, es lindo. 3 veces, es simplemente molesto. Con un gesto despectivo de la mano, añadió. Levanten la cabeza. La orden fue clara. Charlie y Bauji, todavía arrodillados, levantaron lentamente la mirada. Los ojos de Charlie finalmente captaron su figura. Un hombre bien formado, con hombros anchos, una mandíbula fuerte y un cabello que era una mezcla de mechones rubios y oscuros. Su rostro, atractivo, pero de alguna manera familiar, estaba fijo en una expresión de enojo. Pero dos cosas llamaron la atención de Charlie. Primero, a diferencia de todos los que había conocido en el cielo, él no tenía alas ni halo. Segundo, había una gran cruz atravesando su torso, latiendo ligeramente con energía azul. Sus ojos siguieron la cruz desde su clavícula hasta justo debajo de sus abdominales. Bajaron un poco más antes de apartar rápidamente la mirada, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Al llamado Rey Supremo le gustaba andar desnudo. Sacudió la cabeza y miró la cruz de nuevo. Sabía que las cruces debían hacer referencia a Jesucristo, y Metatron dijo que el sacrificio del Señor era el mejor lugar para detenerse. ¡Oh, mierda! Se giró para mirar a su novia con los ojos muy abiertos, inclinó la cabeza en dirección al hombre y no formuló una pregunta. Una vez más, Bauji se encogió de hombros con impotencia. Entre el desconocimiento de las armas angelicales, el jardín en el que estaban, la resurrección de Adán, Metatron y ahora esta figura del Rey Todo, una pequeña parte de Charlie se dio cuenta de que a pesar de que Bauji era un ex-ángel, su novia no parecía saber nada sobre nada en el cielo. Pero una parte mucho más grande de la mente de Charlie le recordó rápidamente que ella misma era igual de ignorante sobre el infierno y su historia, a pesar de ser su princesa. Era una situación definitivamente complicada, y de repente se sintió culpable por siquiera pensarlo. Bauji no había hecho más que apoyarla, y Charlie sabía que no era justo juzgarla de esa manera. Ella apretó la mano de Bauji. Metatron fue el primero en romper el pesado silencio. Su voz era tranquila, cada palabra medida con cuidado. El humilde escriba de lo divino, comenzó, su tono formal y respetuoso, extiende su más profundo respeto al exaltado y venerable Señor del Todo. El posible Jesús a la pendiente de más información había apartado sus ojos de ellos y miraba a los serafines con una mirada poco impresionada. Hizo una breve pausa para que sus palabras se asimilaran antes de continuar sin inmutarse. Estoy aquí, como siempre, asombrado por tu sabiduría y poder ilimitados. Los cielos mismos se mueven a tu voluntad. No somos más que reflejos de tu grandeza, humillados incluso por el más mínimo atisbo de tu esencia. El Rey Todopoderoso sollozó, pero no dijo nada. La voz de Metatron se alzó, aunque permaneció reverente con los brazos abiertos. Es un honor estar en presencia de quien gobierna el cosmos con propósito y precisión. Que tu luz nos guíe a través de las sombras de nuestras propias limitaciones. El otro hombre asintió con un zumbido. Miró al Rey Supremo con expresión seria. Tu llegada ha acabado con nuestras distracciones y ha restablecido el equilibrio que solo tú puedes mantener. Esperamos tus órdenes, alineados en el respeto por tu autoridad divina. Los ojos de Charlie se dirigieron nerviosamente al Rey Todopoderoso, o quienquiera que fuese este ser, mientras Metatron seguía hablando efusivamente de su poder. El Rey Todopoderoso, todavía muy desnudo y escuchando. Metatron, mientras tanto, no mostró signos de desaceleración.
Su voz reverberó a través del espacio, llenando el cielo. Reverencia, declaró. Tu nombre es el aliento que da vida a los mundos. La mano que hace que las estrellas existan. Tu sabiduría es vasta, ilimitada, que incluso los cielos tiemblan ante ti, al igual que los estudiantes humildes tiemblan de asombro ante el inquietante y misterioso estudiante de último año. Charlie se encogió por dentro. Esto se estaba saliendo de control. El lenguaje refinado y el discurso elegante del serafín no lograron disimular la naturaleza vergonzosa de sus palabras y el nivel de adulaciones. Esperar. ¿Se esperaba que hicieran lo mismo? El tono de Metatron permaneció impecablemente refinado mientras continuaba. Mi señor, su presencia puede compararse con la alegría incomparable de regresar a un reino donde cada detalle está diseñado a medida de todos sus deseos. Imagina la máxima indulgencia de ser recibido por un querido compañero con un traje de conejita erótico meticulosamente elaborado, cada una de sus expresiones imbuidas y terminando con un encantador pion pion, una marca de su profundo de. Enoch, dijo finalmente el Rey Supremo, interrumpiendo la diatriba de Metatron con una nota de irritación. Sí, mi señor. ¿De qué carajo estás hablando? Disculpas, mi señor. El humilde escriba simplemente intentaba transmitir la profundidad de su magnificencia, dijo Metatron, con un tono monótono e inquebrantable. ¿No ha cumplido con sus expectativas? Si no es así, dirigiré mis elogios a otra cosa, tal vez a sus genitales. Su caballo traspasará. El Rey Supremo le dio un golpe en la cabeza a Metatron, silenciándolo. No me refería a eso. Sé que me has estado observando a mí y a los arcángeles, pequeño imbécil voyeurista. Entonces, ¿por qué te refieres a mí de esa manera si sabes que lo odio? Pensé que sería gracioso, dijo Metatron, encogiéndose ligeramente de hombros. Bueno, no lo es. Es para mí, mi señor. El rey le dio otro golpe. Los habitantes del infierno observaron confundidos cómo los dos seres celestiales representaban lo que Charlie solo podía describir como una rutina de comedia surrealista. Veo que sigues siendo el mismo mocoso descarado, dijo el Rey Supremo frunciendo el ceño hacia el serafín. Pero el ceño se contrajo por un segundo antes de convertirse en una sonrisa cariñosa, pero exasperada. Abrió los brazos. Ven aquí, pequeña mierda. Metatron, siempre obediente a pesar de sus errores, dio un paso adelante con una leve reverencia y una sonrisa en los labios a pesar de la reprimenda. Abrazó al Rey Supremo y la tensión en la sala se alivió cuando el gesto suavizó la fricción anterior. El rey le dio una palmada en la espalda a Metatron, sus ojos brillaban con un extraño toque de afecto genuino. Eres una molestia, pero eres nuestra molestia. No lo cambiaría por nada del mundo. Por supuesto. Intentaré ser igual de irritante en el futuro, dijo Metatron riendo, con un tono ligero, casi autocrítico. Nos reconforta tenerte entre nosotros. Charlie los miró desconcertada. Todavía no tenía idea de quién era el hombre y toda la conversación era confusa. Pero el intercambio inesperadamente cálido la hizo sonreír a pesar de sí misma. Los dos se abrazaron, y el gesto duró más de lo que Charlie esperaba. Podía oírlos susurrar algo, aunque las palabras eran demasiado bajas para captarlas. Cuando finalmente se separaron, ambos seguían sonriendo. Sé lo que hago, aseguró el rey a los serafines. Metatron le dirigió una mirada significativa y luego asintió con los ojos cerrados. Muy bien, confiaré en tu juicio. Con eso, el tono de Metatron se suavizó, todavía respetuoso, pero había un tono definitivo en sus palabras. Dio un paso atrás, echó una última mirada a la pareja antes de inclinarse levemente ante el Rey Supremo y marcharse con un formal con su permiso. No seas un extraño, gritó el posible Jesús, saludándolo perezosamente. Ven a visitarnos de vez en cuando. Entonces, sin más, el serafín desapareció como si nunca hubiera estado allí. Charlie parpadeó, intentando procesar todo. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo, todavía tratando de darle sentido a lo que había presenciado. El rey, ahora solo, volvió la mirada hacia Charlie y Baggie. Había algo familiar en él, algo que le traía recuerdos, pero no podía identificarlo. Su anterior calidez cambió y fue reemplazada por una expresión más seria, aunque una leve sonrisa todavía permanecía en sus labios. Hablemos, ¿de acuerdo? El hombre se acercó a Charlie y Baggie con una gracia despreocupada, con pasos tranquilos pero deliberados. Antes de que Charlie pudiera reaccionar, se dejó caer al suelo frente a ellos, mucho más cerca de lo que a ella le habría resultado cómodo, sobre todo teniendo en cuenta su evidente falta de ropa.
Sus ojos se abrieron de par en par por un momento y rápidamente desvió la mirada, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Se concentró en Wang-Hye, que estaba a su lado, intentando mantener una expresión educada, aunque la situación no lo fuera. Por suerte, los animales que habían estado congelados antes parecieron volver a la vida, y algunos de ellos no perdieron tiempo en rodear al Rey Todopoderoso, ofreciendo una sensación de censura improvisada y muy necesaria. Charlie exhaló un silencioso suspiro de alivio, aunque la incomodidad aún flotaba en el aire. Podía sentir su presencia, fuerte e innegable, incluso sin mirarlo directamente. Charlie tosió en su puño, tratando de dejar de lado la vergüenza que aún le quedaba y mantener a raya su ansiedad. Lo siento si esto suena grosero, comenzó, con voz temblorosa, pero estaba pensando, dijo que era un buen punto de parada, lo cual fue realmente sorprendente, y también acabo de enterarme de que realmente existes, lo cual es, ya sabes, un poco abrumador, y quiero decir, nunca pensé realmente, porque, quiero decir, todo es un poco demasiado, y todavía estoy procesando todo, así que si eso es demasiado brusco o algo así, lo siento mucho, pero es solo que, se interrumpió, moviendo nerviosamente los dedos debajo de la nariz. Cerró los ojos con fuerza y respiró profundamente para tranquilizarse. ¿Eres Jesús?, preguntó Charlie, encogiéndose ante el temblor chirriante en su voz. Wang-Hye, que había permanecido de pie junto a Charlie, se puso rígida de repente. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando finalmente se dio cuenta de lo que Charlie había hecho antes. Su rostro se puso pálido, su actitud normalmente segura se desmoronó cuando la incredulidad y el miedo tomaron el control. Miró al hombre con los ojos muy abiertos, su piel gris ahora parecía una hoja de papel en blanco. El rey los miró con una expresión neutral y un tono tranquilo. Supongo que tiene sentido que no me reconozcan. Pero no, aunque somos parientes cercanos. Él es el segundo de mi primer hijo. El autosacrificio no es realmente mi estilo. Soy más del tipo de persona que mata el problema. El segundo después de mi primer hijo, murmuró Wang-Hye, su voz apenas por encima de un susurro. Luego, cuando el peso de sus palabras la golpeó, de alguna manera se las arregló para lucir aún más pálida. ¿Eres, Dios? Charlie frunció el ceño y su confusión se hizo más profunda. ¿No son lo mismo? Tecnicismos, respondió el rey de manera casual, con un tono aún tranquilo y sereno. Pero no soy Dios. Y, para mi disgusto, no eres el primero en cometer ese error. Los dos soltaron un suspiro de alivio, pues no se habían dado cuenta de que lo tenían en las manos. Un arcángel ya era bastante malo, pero ofender a Dios, que aparentemente era real, ¿qué carajo, papá? Era una perspectiva mucho peor. Wang-Hye tragó saliva audiblemente a su lado, con voz temblorosa mientras hablaba. Metatron te llamó el Señor y Rey Todopoderoso, así que pensamos, el hombre le hizo un gesto de indiferencia con la mano. Enoch se estaba comportando como un idiota. Probablemente, dijo, descartando la idea con un gesto de la mano. Yo no soy el señor de nada, y el rey de algo aún menos. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó Charlie, haciendo una mueca de dolor cuando la pregunta salió de sus labios, medio esperando otra ronda de crípticas respuestas no formuladas. Ya lo resolverás, dijo, despidiéndose con un gesto de la mano, sin ningún interés en aclarar más las cosas. En cambio, cambió el tema de conversación con una pregunta propia. Entonces, ¿el cielo te ha gustado? ¿Oh, sí? Es mucho más hermoso de lo que imaginaba, balbuceó Charlie, intentando mantener la voz firme mientras recordaba el esplendor del lugar. Es increíble, de verdad. El problema es la gente, soltó Wang-Hye, abriendo los ojos horrorizada un segundo después al darse cuenta de lo que acababa de decir. Quiero decir. El no todo rey tarareó pensativamente, sin parecer ofendido en lo más mínimo. Sí, supongo que a un ángel caído no le agradarían demasiado los lugareños de por aquí. Escuché que te despidieron muy bien cuando te fuiste, alas y un ojo, Joder, Adam, La expresión de Wang-Hye se oscureció inmediatamente, sus puños se apretaron ante la mención de su caída, una mezcla de dolor y resentimiento se dibujó en su rostro. Charlie colocó suavemente su mano sobre la de Wang-Hye, ofreciéndole una presencia tranquila y reconfortante. Escuché que te devolvieron el favor, agregó el no todo rey con una sonrisa maliciosa y moviendo las cejas. Debes haberte sentido muy dulce. Wang-Hye apretó la mandíbula por un momento antes de negar con la cabeza. No, quiero decir, al principio sí. Pero después de un tiempo, ya no me importó más. Su voz se suavizó. Para entonces, supongo que ya había cerrado el tema. El hombre inclinó la cabeza.
Entonces, ¿no hay resentimientos? ¿Ni siquiera hacia su ex jefe o su lugarteniente? La expresión de Baghie se endureció de nuevo mientras miraba al suelo. Aún lo odio. A los dos, en realidad, murmuró, frunciendo aún más el ceño. Pero, ahora entiendo de dónde vino todo. Y Lute, siempre fue diferente cuando se trataba de él. Quiero decir, que se jodan los dos, pero supongo que no son los monstruos que yo pensaba que eran. Su agarre en la mano de Charlie se hizo más fuerte y cuando levantó la vista, su rostro se suavizó con una pequeña y cálida sonrisa. Además, caerse no fue tan malo. Apretó la mano de Charlie un poco más fuerte, el afecto era evidente en su mirada. El no todo rey se rió suavemente, con una sonrisa cómplice en su rostro. Es curioso cómo el tiempo y un poco de perspectiva pueden cambiar las cosas, ¿eh? Los ojos de Charlie se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a Baghie con fuerza, dejando que la avalancha de emociones se desbordara. Baghie, susurró, con la voz temblorosa de felicidad. Baghie le devolvió el abrazo con la misma fuerza, aunque sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Vaya, supongo que me estás contagiando. Me está empezando a picar el ojo, dijo, frotándose el ojo a través del parche con una media sonrisa. Está bien, Baghie, dijo Charlie con voz suave y tranquilizadora. Puedes llorar conmigo. No, en serio. Me pica mucho. Exclamó Baghie, alzando la voz por la sorpresa. Soltó a Charlie y se estiró para frotarse el parche del ojo otra vez. Baghie, el tono de Charlie cambió y la preocupación se apoderó de él. ¡Ay! Gritó Baghie, mientras sus dedos se arrancaban el parche del ojo mientras se rascaba desesperadamente la picazón. Poco a poco, soltó el parche cuando la picazón disminuyó y sus dedos cayeron a un costado. Parpadeó un par de veces antes de abrir los ojos, los dos. Su ojo izquierdo había regresado. Baghie se quedó mirando en silencio, atónita, con la respiración entrecortada. Miró a Charlie, que se quedó paralizado, tapándose la boca con las manos, incrédula. «¿Puedo ver, Baghie?», susurró Charlie con voz temblorosa. «Las cicatrices de tu espalda también están curadas», afirmó distraídamente el no todo rey, levantando un gato que se había subido a su regazo y sosteniéndolo en el aire, como si fuera la observación más casual del mundo. La mano de Baghie se disparó hacia su espalda instintivamente, sus ojos se abrieron mientras sus dedos recorrían la piel ahora suave donde una vez hubo recordatorios profundos y permanentes de su caída. Charlie todavía estaba de pie en estado de shock, con los labios entreabiertos, tratando de encontrar las palabras. «Sé cómo». Finalmente logró balbucear. El no todo rey hizo un gesto de desdén con una mano, todavía concentrándose más en el gato que en ellos dos. «Ni lo menciones», dijo con una sonrisa, rascando al gato detrás de las orejas. «Soy increíble, ¿no?», dijo, principalmente al gato. Baghie tartamudeó, con la voz temblorosa mientras intentaba comprender la repentina recuperación de su cuerpo. Gracias, señor, ni siquiera sé qué decir. Señor. Bueno, eso es como viajar al pasado, dijo riendo. No hay dolor, ¿verdad? No, señor, dijo Baghie y negó con la cabeza. ¿El ojo funciona bien? Sí, señor. Ella asintió. Bien, dijo, bajando el tono. Ahora, vete a la mierda. Baghie desapareció. Charlie parpadeó, sorprendida por el repentino cambio en su tono. ¿Qué? Baghie. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Baghie desapareciera, sin un gran espectáculo, sin una salida dramática, simplemente se fue. Los ojos de Charlie se abrieron de par en par, su corazón saltó hasta su garganta. La confusión rápidamente dio paso a una ira abrasadora cuando se giró para mirarlo. Su herencia demoníaca se encendió como un infierno, cuernos brotando de su cráneo y poder surgiendo por sus venas. Ella gruñó. ¿Qué hiciste? Su dedo medio tocó entre sus ojos y toda su ira se evaporó. Ya no veía al hombre que tenía delante. En cambio, veía a él, mucho más grande que los 7 reinos del cielo, mirándola con una presencia abrumadora. Charlie se quedó paralizada, sin aliento mientras la abrumadora presencia la envolvía. No era solo miedo. Era algo primitivo, algo antiguo, como mirar fijamente el corazón de la eternidad. La inmensidad de él, el verdadero él, se cernía sobre ella, una presencia que empequeñecía todo lo que alguna vez había conocido, haciendo que incluso el infierno pareciera una mota de polvo en la extensión infinita. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de comprender lo que estaba viendo.
Sus rasgos demoníacos se encogieron, sus cuernos se retiraron mientras temblaba, sintiéndose completamente impotente. El hombre, el rey de todos, o quien quiera que fuera, mantuvo su dedo presionado suavemente contra su frente. Su voz, tranquila y casi casual, rompió el silencio paralizante. «Ahora lo ves, ¿no?», dijo en voz baja, con un tono desprovisto de malicia, pero de alguna manera eso lo empeoraba. «No soy quien crees que soy. No soy tu dios. No soy tu demonio. No soy tu problema». «¿Qué?», dijo con voz áspera, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Qué fue eso?». «Me gustas, muchacho». «¿De verdad que sí?», dijo con una sonrisa primitiva. «Pero muéstrame su parecido otra vez y te lastimaré». A Charlie se le heló la sangre ante la amenaza velada. El hombre no estaba mintiendo. Ella podía sentirlo. «Ahora», continuó, y su tono volvió a ser más relajado, «si ya no te asustas tanto, Baggy está bien. La acabo de enviar de vuelta a tu hotel. Necesitaba un poco de privacidad, ¿sabes?». Con esas palabras, todo el espacio que los rodeaba comenzó a cambiar. El jardín tranquilo, el cielo despejado y los animales se disolvieron, desapareciendo como si nunca hubieran existido. En su lugar, se extendía un paisaje salvaje e indómito hasta donde alcanzaba la vista. Vasto, antiguo y sin dueño. A lo lejos se alzaban montañas y un río cercano atravesaba el terreno intacto. A Charlie le llevó un momento procesar el cambio, pero la claridad del cielo azul y las características reconocibles de la tierra pronto la impactaron. La comprensión hizo que su corazón se acelerara. Había visto ese lugar antes, no hace mucho, en el relato de Metatron. Esta era la Tierra. Y no cualquier parte de la Tierra. Era el lugar donde Adán y Eva habían puesto sus pies por primera vez después de ser expulsados del jardín del Edén. El hombre, no, Adán dijo con una sonrisa, con los brazos extendidos como para presentar la extensión de tierra que los rodeaba. «Bienvenido a mi humilde morada».